Buenas noches a todos. Perfecto. Estamos casi todos conectados. Voy a compartir pantalla aquí para darles la bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Sociedad en el Siglo XX Venezolano, un curso organizado en conjunto con la Fundación para la Cultura Urbana, Proyecto Base y la profesora Inés Quintero, la profesora Catalina Banco, el profesor Gustavo Bamonde, la profesora Gloria Marrero, Rogelio Altés y el profesor Roberto Briceño León. Muchas gracias por la idea y por también dar la oportunidad de tener estos espacios para discutir sobre temas importantes para comprender por qué estamos en lo que estamos, para comprender mejor a Venezuela y a nosotros como venezolanos. Aquí les voy a dar un poco de algunas buenas prácticas que tenemos y también para recordar y para los que no sepan cómo usar Zoom, aquí va un pequeño tutorial. Para levantar la mano se aparece la opción, es en la parte de reacciones o de reactions en el menú inferior de la pantalla y allí se va a abrir la opción de levantar la mano o raise hand. Y luego ahí hacen clic y aparecen en orden para que nosotros les podamos dar la palabra y habilitarles el micrófono en el momento en el que quieran hacer alguna pregunta o alguna intervención. Luego tenemos la parte del chat que asegúrense de tener seleccionado todos en la sesión. Y también pueden contactar a alguien en particular en caso de que quieran hacerlo, solo tienen que ver la opción que tienen aquí, esta pestaña, donde les va a salir la opción de todos o de una persona en particular. También pueden visualizar mejor, pueden poner la vista del hablante solamente o poner la galería. Eso todo se hace en la esquina superior derecha, que aparece una opción, una opción para ver, para cambiar. Y bueno, ahorita estamos teniendo problemas con el internet muchos, entonces tratemos de, para esta ocasión, tener la cámara apagada. Esperemos que para las próximas sí podamos encender la cámara para poder vernos las caras y conocernos un poquito mejor, y también recordar que como base para la discusión establecemos el respeto de las ideas de los demás. Aquí tenemos el programa. Hoy comenzamos con la inserción de las mujeres en la sociedad junto a la profesora Inés Quintero, quien también nos va a estar acompañando durante todas las sesiones. El horario, bueno, como ya saben, las primeras 3 sesiones son los martes a las 7 p.m. y luego de la tercera son los sábados a las 11 a.m. Y todas las lecturas fueron proporcionadas en la carta de bienvenida que les dimos al inscribirse en el curso, y también van a estar en el Google Classroom que tenemos para ustedes. Y bueno, y sin nada más que agregar, adelante, profesora. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a la Fundación de la Cultura Urbana y a Proyecto Base por esta ocasión de encuentro a través de la pantalla, como solemos hacer ahora. Y verdad, bueno, esto es parte de un proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso, mucho más completo, que tiene que ver con un proyecto de la Fundación de la Cultura Urbana y también, por supuesto, del Proyecto Base. Pero en el caso de la Fundación de la Cultura Urbana es un proyecto referido al siglo XX venezolano, que ya se dio un curso igualmente en alianza con Proyecto Base sobre la política en el siglo XX venezolano, y ahora estamos con la etapa de con el segmento de la sociedad. Este es un proyecto que dirige y coordina en la Fundación de la Cultura Urbana el doctor Elías Pino Iturrieta, y estos son como los primeros resultados. Ya salió el libro de la política venezolana en el siglo XX venezolano, y este es el libro que corresponde a la sociedad en el siglo XX venezolano,
que ya están concluidos y que efectivamente se pueden conseguir en internet, y interpreto que a ustedes les permitieron el acceso a los capítulos del libro para este curso. Realmente la idea de conversar sobre sobre la sociedad venezolana del siglo XX tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La primera es que mayoritariamente la manera en que se ha abordado el siglo XX o la referencia que tenemos sobre el siglo XX están mucho más orientadas hacia el análisis político del siglo XX, incluso también en cierta medida al análisis económico del siglo XX. Pero quizás no hay el mismo esfuerzo ni se ha habido la misma, digamos, la misma dinámica para afrontar lo que sería la sociedad venezolana del siglo XX y la dimensión y profundidad de muchas de las transformaciones que ocurrieron entre nosotros en el siglo pasado. Y claro, la idea es entonces tratar de ver, claro, como un ejercicio metodológico lo estamos viendo como por segmentos, pero sí me parece importante insistir en que la sociedad como espacio de análisis es una cosa que uno no la puede forzar ni parcelar. No obstante, para los fines del curso hemos decidido organizarla como por segmentos, ¿no? En este caso, yo voy a conversar sobre las transformaciones que ocurren en la sociedad vinculadas al proceso de inserción de la mujer en actividades a donde generalmente no era usual que se incorporase o que estuviese activa. Posteriormente, la doctora Catalina Banco va a hablar sobre el proceso de organización de la sociedad, cómo es que la sociedad va a tener una dinámica a través de la cual se organiza precisamente para actuar y para tratar de transformar y ejercer una dinámica sobre la realidad en la cual se moviliza o se desenvuelve la sociedad o la población. Otro tema que es muy importante y que también se va a analizar en el curso tiene que ver con el proceso demográfico, es decir, qué pasó con la población venezolana y cuáles fueron los elementos que contribuyeron a lo que significó la transformación, el crecimiento demográfico de la población venezolana durante el siglo XX. El doctor Rogelio Altés se va a referir a todo lo que va a ser el proceso de desruralización, es decir, la mudanza del patrón rural al patrón urbano en la sociedad venezolana y cómo eso también permanece en algunas prácticas de lo que sería el ambiente más propio del campo dentro del contexto de ese proceso de urbanización. Y la última sesión la va a coordinar, la va a llevar adelante. Perdón, también tenemos una sesión con el doctor Gustavo Bamonde acerca de todo lo que fue el proceso educativo, la masificación educativa y cómo la educación se convierte en un mecanismo de ascenso de inclusión social. Y finalmente, la última conferencia la va a dictar el doctor Roberto Briceño León, que se encuentra en Brasil y va a estar referida a los distintos procesos de inclusión que ocurren en la sociedad venezolana durante el siglo XX. Yo pienso, ¿verdad? Y por eso me parece tan importante, digamos, estas distintas miradas que de alguna forma convergen en el pretexto de la sociedad para tratar de hacer ver y hacer comprender, o sea, la dimensión, la profundidad, la irreversibilidad que tuvieron los cambios que ocurrieron en la sociedad venezolana durante el siglo XX. Yo creo que es un proceso de transformación que no solamente es profundo, sino que es cualitativo, es decir, que tiene que ver con las prácticas sociales, con las dinámicas, con las costumbres, con los espacios, con la localización espacial de la población, con las maneras de relacionarse la población, y que eso va a tener un impacto sustantivo en la vida de los venezolanos. Es decir, yo creo que si uno se plantea, o sea, uno ve cualquier imagen de Venezuela en el siglo XIX y después ve una imagen de Venezuela en el siglo XX profundo, después de la década del 50, y se da cuenta que son dos países absolutamente distintos, ¿no? O sea, simplemente con una selección de imágenes, y no solamente de imágenes en relación con el espacio, sino en cuanto al vestuario, en cuanto a la propaganda, o sea, cualquier cosa que uno vea referida al siglo XIX y trate de verla en el siglo XX, se da cuenta de ese abismo que existe entre ese pasado decimonónico y este pasado más reciente que tiene que ver con el siglo XX, ¿no? En el caso de la conferencia y de la conversación que vamos a tener hoy, está relacionado con un aspecto que quienes trabajamos estos temas pensamos
que si hay algo que caracteriza el siglo XX como proceso de transformación, va a ser precisamente los cambios que ocurren en la sociedad como consecuencia de la inserción de la mujer en espacios a donde se suponía que no estaba previsto que ella estuviese presente. Pero sobre todo entender cómo los cambios que ocurren en la vida de las mujeres van a tener un impacto decisivo también en la vida de los venezolanos y de las venezolanas y de la sociedad venezolana. Y a la inversa, que los cambios que ocurren en la sociedad van a impactar de manera decisiva la vida femenina. Yo siempre utilizo como ejemplo, o sea, hay una revista que por supuesto seguramente ustedes conocen o han oído mencionar, que es el Cojo Ilustrado. El Cojo Ilustrado se empezó a publicar a finales del siglo XIX y es seguramente la revista literaria y la revista cultural más importante del fin de siglo y de comienzos del siglo XX. En esa revista, a finales del siglo XIX, en 1997, se publica un artículo sobre la mujer venezolana, donde dejaba muy claro cuál era el lugar en el que se suponía que debía mantenerse la mujer. Y parte de lo que decía su autor, que era Nicanor Bolet Peraza, decía, la mujer venezolana pertenece toda al hogar. Del dintel de su casa para afuera no tiene nada que buscar. Es decir, que el parecer compartido en la sociedad venezolana a finales del siglo XIX, y no difiere mayormente a comienzos del siglo XX, es que la función social de la mujer estaba orientada fundamentalmente a la vida doméstica, a su función de madre, esposa y atender el espacio doméstico. No obstante, cuando nosotros damos un salto en el tiempo y nos vamos a finales del siglo XX y leemos, por ejemplo, el Plan Nacional, el noveno Plan de la Nación, que se publicó en 1995, pensando en un plan trienal del 95 al 98, o el Plan Nacional de la Mujer, que se publica en el año 98 para el quinquenio 1998 y 2013. O sea, las premisas sobre la mujer son absolutamente contrarias a lo que decía el Cojo Ilustrado a finales del siglo XIX. 100 años después, lo que se plantea como premisa para la vida femenina es que que el esfuerzo fundamental de la planificación del Estado y de la sociedad venezolana debía ser lograr la inserción y la integración de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, que desaparece por completo, no queda ni rastro de la idea propia de finales del siglo XIX y comienzos del XX acerca de la función social de la mujer, y se plantea una premisa y un canon absolutamente distinto, y es precisamente pensar que la mujer tenía más bien que abandonar el hogar e integrarse a la vida social en todos los ámbitos en los que fuese posible, y que además el Estado debía hacer un esfuerzo por procurar que ese proceso tuviese lugar, y sobre todo que se pudiese a través de ese proceso de inserción y de integración de las mujeres evitar y lograr una mayor equidad entre la actividad de los hombres y la actividad de las mujeres. O sea que estamos realmente frente a dos paradigmas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, claro, uno tendría que decir, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que tiene lugar un cambio tan rotundo, tan abismal, tan significativo entre las premisas que estaban contempladas mayoritariamente como mandato acerca de la vida femenina y las premisas que terminan imponiéndose o que terminan siendo las políticas públicas que determinan el funcionamiento de la sociedad en relación con la presencia de las mujeres, ¿no? Y esto, por supuesto, está relacionado con eso, con un cambio profundo en la sociedad y con un cambio profundo también en la vida femenina. O sea, realmente los estudios sobre la vida femenina y sobre todo este proceso han tenido lugar relativamente reciente en Venezuela y en otras partes del mundo. O sea, los estudios acerca del tema femenino son ya como análisis profesional y como análisis especializado, son un esfuerzo académico de los 70s para acá. Es decir, que ni siquiera mientras esto estaba ocurriendo había la posibilidad de dar cuenta analítica de ello, porque básicamente ni las ciencias sociales ni la historia estaban atentas a tener como objeto de estudio lo que ocurría con las mujeres. Eso va a ser un proceso de conocimiento y un proceso de reflexión que va a acompañar digamos, al análisis histórico y al análisis de otras disciplinas sociales,
después de la década del 70 y está asociado, por supuesto, a los movimientos de liberación de la mujer y a todo lo que va a ser la preocupación acerca del análisis que demanda la realidad femenina, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, todos estos acercamientos hacia lo que significó este proceso de transformación, hay que entenderlos como un proceso reciente, como un proceso de reflexión que más bien nos acompaña de finales del siglo XX en adelante, ¿no? Y este análisis histórico de la figura femenina nos permite entender, o sea, cuáles fueron los hechos y cuáles fueron los procesos y en qué medida se plasmaron para que ese proceso de transformación ocurriera de la manera en que ocurrió, ¿no? Porque esta transformación de la sociedad que abarca la vida femenina y esta transformación de la vida femenina que impacta a la sociedad, tiene que ver, por una parte, con el discurso acerca de la mujer, cómo se va como transformando el discurso acerca de los pareceres en torno a la mujer. Pero también va a tener que ver con la forma en que se van transformando los espacios en los cuales se supone que puede y debe desempeñarse la mujer, las prácticas sociales que acompañan este proceso de transformación y que están relacionadas no solamente con los espacios que ocupa la mujer, sino con sus procesos formativos y sus procesos de profesionalización y de incorporación a la vida laboral, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aspectos trascendentales y fundamentales que tuvieron que ver con todo este, digamos, con todo este proceso de transformación, está directamente relacionado con el proceso de organización y movilización de las mujeres. Es decir, que no hay manera de entender este proceso y no hay manera de entender esta dinámica de transformaciones y de cambios si no se entiende a la luz de lo que las propias mujeres hicieron para que eso ocurriese. Y esto está relacionado con una dinámica mediante la cual las mujeres comienzan a organizarse y a movilizarse para demandar y para actuar, para demandar sus derechos y para demandar los cambios que consideran pertinentes en lo que es la dinámica de sus vidas, y empiezan a exigir en su dinámica colectiva este conjunto de cambios. Y ahí es muy importante un factor que es esencial en este cambio cualitativo, que es que no se trata de una acción de carácter individual. Es decir, no son las mujeres de manera aislada que demandan estos cambios, sino que son las mujeres organizadas quienes plantean digamos, esas demandas de transformación como un problema que les atañe a ellas como colectivo. Y yo creo que este es el elemento esencial que marca el cambio entre lo que pudieron haber sido las pioneras o las mujeres que individualmente demandaron o plantearon algunas diferencias respecto al lugar de la mujer en la sociedad, y este proceso que comienza en Venezuela en la década del 30 y que se va a materializar de manera continua, sostenida, ascendente e irreversible en el resto de lo que va del siglo XX. Y esto está directamente relacionado no solamente con la acción colectiva, sino con un conjunto de demandas que se plantean las mujeres organizadas. Por ejemplo, la Agrupación Cultural Femenina, que se crea en 1935, la Asociación Venezolana de Mujeres, que se crea en 1936, y otras organizaciones parecidas, que van generando, o sea, una práctica social que implica que las mujeres de manera colectiva se insertan en la sociedad en distintos espacios para aspirar, demandar, exigir transformaciones que tienen que ver con sus rutinas domésticas y con sus rutinas diarias. Por ejemplo, un primer documento muy importante de este proceso va a ser el documento que le dirigen las mujeres públicamente a Eleazar López Contreras en diciembre del 35 para exigir la protección de las madres y los niños, ¿no? O sea, pero no es una mujer demandando la atención de su hijo y de su familia, sino las mujeres como colectivo demandando que todas las madres y todos los niños y todas las familias deben tener una atención prioritaria por parte del Estado. Esto, por supuesto, se va a plasmar también en lo que va a ser la presencia política de las mujeres, la actuación política de las mujeres, que ya se había iniciado en el contexto de la Semana del Estudiante, pero que a partir del año 35 y en los años siguientes se va a manifestar como una experiencia ante la cual no hay manera de impedirlo. O sea, las mujeres van a formar parte de la dinámica política de la sociedad venezolana, exigiendo la democratización
y no solamente la democratización, sino también sus derechos políticos. Entonces, muy tempranamente va a aparecer la presencia de las organizaciones de mujeres exigiendo la ampliación tanto de sus derechos políticos como de sus derechos civiles. De esto forma parte, por ejemplo, todo el movimiento de mujeres para lograr la reforma del Código Civil, una primera reforma que se logra en 1942 y posteriormente, como veremos luego, la reforma del Código de 1900 en la década de los 80, ¿no? O sea, todo esto va a significar cambios que demandan y que tienen que ver con eso, con otra manera de entender la vida de la mujer en la sociedad, ¿no? Esto se va a expresar también en la presencia de la mujer, bien casadas o bien solteras, en la calle, o sea, demandando y exigiendo sus derechos ciudadanos y sus derechos políticos, ¿no? Se va a organizar, por ejemplo, la primera reunión preparatoria para llevar a cabo el primer Congreso Nacional de Mujeres en Venezuela. Se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer. O sea que hay una presencia masiva de manera colectiva de las mujeres que van a significar eso, una novedad para la sociedad venezolana y que esta presencia y esta actividad y esta movilización de las mujeres va a imponer, o sea, un nuevo modelo de mujer que está asociado a estas exigencias y a los cambios que se están demandando, ¿no? Esto también se va a expresar en lo que va a ser la dinámica, la militancia política de las mujeres. Las mujeres van a incorporarse a los partidos políticos, van a hacer vida política activa en los partidos que se constituyen en Venezuela a partir de 1936 y en las décadas siguientes, ¿no? Y este proceso se va a sostener en el tiempo, es decir, que si bien se inicia en la década del 30, se va ampliando, complejizando, extendiendo y profundizando en las décadas siguientes. Las mujeres van a participar en la resistencia contra la dictadura, en la vida política, y a partir de la década del 60 y sobre todo en la década del 70 van a surgir los primeros movimientos de carácter feministas, ¿no? Que van a ser, o sea, pioneros en la propuesta de un modelo de mujer absolutamente distinta, incluso al modelo de mujer que se estaban planteando en la década del 50, en temas por ejemplo, como el derecho al aborto, como el amor libre, como los patrones de sexualidad totalmente distintos y liberales, o sea, la posibilidad de la igualdad entre el hombre y la mujer, o sea, el cuestionamiento al modelo de la familia patriarcal, o sea, todos estos aspectos van a representar eso, un cambio cualitativo, sustantivo, profundo en lo que es la posición, los pareceres y la vida de las mujeres en la sociedad venezolana, ¿no? Esto, por supuesto, va a constituir un conjunto de agendas que forman parte no solamente de una agenda del movimiento de mujeres de Venezuela, sino que está relacionado con un movimiento y con una agenda del movimiento de mujeres en el mundo entero, o sea, que son el movimiento feminista que va a tener una presencia o sea, más allá de nuestras fronteras y del cual Venezuela se nutre y donde además hay un intercambio importantísimo entre las feministas venezolanas y las feministas latinoamericanas y las feministas de otras partes del mundo. Esto va a devenir también en un proceso progresivo de institucionalización de las demandas de las mujeres. O sea que de todo este movimiento que comienza como siendo un proceso organizativo, de exigencia de sus derechos políticos, de exigencia de sus derechos civiles, de su inserción en la vida política, de todo lo que esto va a representar como cambios en la dinámica de la sociedad, se va a producir también un proceso de institucionalización, y es que el Estado asume, incorpora entre las funciones de sus políticas públicas la atención al tema de las mujeres. Y eso va a ser ya también inserto dentro de lo que va a ser todo el proceso digamos, de atención al tema de las mujeres que va a organizar y que va a ocupar a los organismos internacionales. O sea, en 1975 se crea el Año Internacional de la Mujer y eso va a tener un impacto fundamental en las agendas públicas de los estados pertenecientes a estas organizaciones. Entonces, en el caso de Venezuela, nosotros vamos a ver cómo empiezan a plantearse organizaciones dentro del Estado para atender el tema femenino. Se va a crear primero el Ministerio de la Mujer, después el Ministerio de la Familia, y eso va a crear además una comisión femenina para atención atención de los temas de la mujer, y finalmente se va a hacer la Comisión Nacional de Mujeres,
y eso va a devenir finalmente en el Instituto Nacional de la Mujer, que va a ser el Instituto Nacional que se supone que atiende todos los aspectos que tienen que ver con la vida femenina. Y esto precisamente para hacer valer y para lograr que esas premisas que estábamos viendo al comienzo de los planes nacionales, de los planes generales de la nación, puedan tener efectivo consecuencias prácticas en la sociedad y que el Estado responda frente a esas demandas, frente a esas exigencias y frente a esos procesos de transformación que están ocurriendo en la sociedad y que tienen dentro de la agenda la vida de las mujeres. Pero esto, por supuesto, nos referimos a la parte organizativa de movilización, de organización, de cambio del modelo y de institucionalización de las demandas femeninas a partir de lo que serían las políticas públicas. Pero esto lleva paralelamente o simultáneamente un proceso que también va a estar relacionado con la formación, con las posibilidades de acceder a la educación, con el proceso de escolarización de las mujeres y de su proceso formativo más allá de los rudimentos básicos a los cuales se suponía que debía estar educada la mujer. O sea, a comienzos de siglo se suponía que las mujeres debían asistir solamente a las escuelas de niñas y aprender los rudimentos que le permitían atender eficientemente las funciones propias de su sexo, que era atender el hogar, sumar, saber sumar, restar, la administración, economía doméstica, puericultura y las cosas atinentes a la administración del hogar. Esto, por supuesto, no tenía como expectativa ni era la idea de la educación femenina que trascendiera, o sea, que las niñas, después de estudiar en una escuela básica, siguieran aprendiendo y pudieran ir para el bachillerato y después para la universidad. No estaba planteado. Lo más que podía plantearse eran las escuelas de artes y oficios para que aprendieran algún oficio también relacionado con la función doméstica o con la función de su lugar en la sociedad. Esto, por supuesto, se va a ir transformando no solamente como consecuencia de los cambios que ocurren en la vida de la mujer y de las demandas y las exigencias que surgen como consecuencia de este proceso organizativo y de movilización, sino también porque se va transformando el sistema educativo venezolano. O sea, hay que recordar que durante la década del 20 y en los años posteriores hay un conjunto de planteamientos que son de la nueva pedagogía, de lo cual forma parte las ideas de Luis Beltrán Prieto Figueroa y de todo lo que significa el movimiento del magisterio, que se va a tener ocasión de desarrollar ya más bien en la década del 30. A partir del año 36, con el programa de febrero, se plantea la necesidad de un programa ambiciosísimo de alfabetización que implicaba transformar esa sociedad fundamentalmente rural en una sociedad urbana en la cual todos sus pobladores, todos sus habitantes tuviesen la posibilidad de acceder progresivamente a unos códigos mínimos de alfabetización y allí va a estar incorporada la figura femenina, o sea, alfabetizar a las mujeres, cosa que también formaba parte de las preocupaciones y de las campañas y de las acciones que llevaban adelante las organizaciones de mujeres, que era poder formar a las mujeres para que pudiesen tener cabida en otros espacios distintos al espacio hogareño, ¿no? Ese proceso formativo va a permitir que dentro del plan de masificación educativa, que dentro del plan de ampliación de la educación, que dentro del proyecto de reformas pedagógicas, las mujeres puedan acceder no solamente a la educación básica, sino que puedan progresivamente asistir al bachillerato. O sea, es insólito, pero bueno, en la década del 30 era un exotismo que las niñas estudiasen bachillerato, entre otras cosas porque los bachilleratos públicos eran mixtos y los padres consideraban que las niñas no debían ir a un colegio mixto. Entonces, los bachilleratos para niñas eran muy pocos y eran muy exclusivos. De manera que la posibilidad de que las niñas pudiesen continuar sus estudios para estudiar bachillerato y poder posteriormente incorporarse a la universidad era absolutamente limitado y sobre todo reducidísimo como posibilidades de opción para las mujeres. Esto obviamente se va a ir transformando a partir de la década del 30, en la década del 40 con todos los programas educativos y obviamente a partir de la década del 60 con todo el proyecto de masificación educativa que tiene lugar en el periodo democrático venezolano, lo cual se va a ver con mucho mayor profundidad y amplitud en la ponencia, digamos, en la clase de Gustavo Bamonde. Esto va a generar una inserción masiva, progresiva, sostenida de las mujeres en la escolarización, no solamente
en educación básica, en bachillerato, sino incluso también en la vida universitaria. Claro, esto es posible también porque ha ocurrido paralelamente el proceso que veíamos anteriormente del cambio de modelo femenino y de la movilización de las mujeres y de la organización de las mujeres para que estos procesos de cambio puedan tener lugar. Y va unido a todo lo que va a significar estos cambios también en la dinámica educativa del país. O sea, el proceso llega a ser tan significativo, tan violento, tan acelerado, tan sostenido, que por ejemplo en la década del 80 ya hay más mujeres estudiando en la universidad que varones. O sea, las mujeres van a ser más del 50% de la población estudiantil universitaria en el país a partir de 1985. Pero también se va a ampliar el espectro formativo de las mujeres, porque inicialmente los estudios que se han realizado sobre la incorporación de las mujeres al medio universitario dejan ver que en una primera etapa las mujeres estudiaban cierto tipo de carreras, pero progresivamente las mujeres se van a incorporar cada vez a mayor número de espacios de profesionalización, que incluyen ingeniería, agronomía, veterinaria y otros campos que originalmente no estaba previsto que las mujeres ocuparan, ¿no? Entonces vamos a ver también ese proceso de transformación en el campo educativo, en el campo formativo, en el campo profesional de las mujeres, que van a tener la posibilidad de insertarse en el proceso formativo universitario y acceder también a campos profesionales. En este proceso de transformación que tiene lugar en la mujer y que tiene lugar como consecuencia de este proceso formativo, vamos a ver también que las mujeres se van a incorporar no solamente a la vida universitaria, sino a la posibilidad de realizar estudios superiores. Y entonces vamos a ver también a las mujeres ingresando en la dinámica de los posgrados, en la dinámica de la investigación como docentes universitarias e incluso en el campo de la ciencia. Sobre esto hay unos interesantes trabajos de Ebe Besuri y de otras especialistas que hacen ver cómo progresivamente este proceso de cambio y de dinámica transformadora en el campo educativo va a permitir que las mujeres, de haber sido o totalmente ajenas a la posibilidad de un proceso formativo completo, terminan ya en una pirámide de ascenso académico y profesional que les permite ingresar eso en los altos niveles de dirección académica del país. O sea, no en balde, ya tenemos una rectora en la Universidad Central y ha habido también una rectora en la Universidad del Zulia, pero no solamente estas figuras, sino que hay mujeres que son profesoras titulares, hay mujeres que forman parte de la vida académica del país, y eso no es ninguna novedad, ninguna cuestión extraordinaria ni de extrañeza, sino que forma parte también de este mismo proceso de transformación que va transcurriendo en la sociedad venezolana y que va a dar cuenta de lo que va a representar esto en la vida de las mujeres. Esto, por supuesto, también se va a materializar en el campo profesional, en el campo del trabajo, ¿no? O sea, esto es un debate interesante porque se ha planteado siempre bueno, que la mujer estaba dedicada al hogar, como que si estar dedicada al hogar no significara que está haciendo algo útil, ¿no? O sea, como que si el trabajo del hogar no tiene ningún peso. Esto, o sea, y no solamente el trabajo del hogar, sino el trabajo de subsistencia y todo lo que significa el trabajo femenino históricamente. La profesora Alicia Castillo hace mención a este tema y dice que la mujer siempre ha sido una trabajadora, ¿no? El punto está en que obviamente dentro del código y la concepción que había acerca de la vida femenina, se consideraba que las mujeres debían estar circunscritas al hogar y que su trabajo fuera de la casa era algo que era excepcional, ¿no? No obstante, sabemos que históricamente las mujeres han desempeñado actividades económicas desde la época de la colonia hasta el presente. No obstante, eso no era considerado, o sea, no estaba analizado como parte de la dinámica económica de las sociedades, ¿no? Lo cierto es que durante el siglo XX y en los que son los indicadores económicos de trabajo, no aparecía la actividad económica de las mujeres y obviamente hay indicadores que dejan ver que había una muy escasa presencia de laboral de las mujeres digamos, en lo que se considera la población económicamente activa. El punto está en que la categoría población económicamente activa es una categoría que comienza a utilizarse en la década del 50, de forma tal que no tenemos indicadores de la presencia de las mujeres en la actividad productiva,
porque simplemente eso no se medía, eso no era una cosa que fuese parte del interés de atención de la vida económica. Y sin embargo, las cifras que hay acerca de lo que podía ser la presencia de las mujeres en el mercado laboral, en el sistema, en la actividad comercial o como oficinistas, no llegaba a ser ni siquiera el 1% de la fuerza de trabajo en esas áreas, ¿no? Esto, por supuesto, como parte igualmente de estos cambios que tienen que ver con la educación, con la profesionalización y con el campo educativo, se va a ir modificando, ¿no? Se va a ir modificando y en la medida en que se va modificando, nosotros vamos a poder ver cómo se va ocurriendo un proceso también de crecimiento sostenido de la proporción de mujeres que forman parte de la población económicamente activa. Esto tiene que ver naturalmente con procesos que van más allá del mercado de trabajo, que tienen que ver con los procesos que están ocurriendo en la sociedad venezolana, por ejemplo, de la dinámica de migración del campo a la ciudad, de los aumentos y de la dinamización de la vida económica que demanda que las mujeres también se incorporen al mercado de trabajo, de los cambios económicos que están ocurriendo en la sociedad, de las nuevas dinámicas de ocupación que exige el desarrollo capitalista de la sociedad venezolana. Es decir, todo eso se integra como parte de un proceso que va unido y que va de la mano de lo que ya hemos visto, de un proceso de cambio en la mentalidad, en la concepción y en lo que se entiende que debe ser la vida femenina, sobre todo en relación con el campo de trabajo. De hecho, ya, por ejemplo, para finales del siglo XX, en las cifras que recogen los censos acerca de la población económicamente activa, las mujeres vienen a ser casi más del 47% de la población económicamente activa en Venezuela. Esto, por supuesto, también está relacionado y naturalmente, como veíamos antes, con todo lo que va a significar la liberación femenina, el nuevo modelo de mujer, el hecho de que la mujer demanda igualdad frente al hombre, que va a exigir igual salario a igual trabajo, o sea, todo un conjunto de planteamientos que no están desvinculados de lo que hemos visto, que es el proceso de organización y movilización de las mujeres. O sea, que todas estas circunstancias están entretejidas como parte de un proceso en el cual tanto la organización como la movilización, como el aparato educativo, como las transformaciones en la educación, la inserción de las mujeres en la universidad y en el aparato productivo forman parte de una misma dinámica, de un mismo proceso que va a permitir estos cambios en la sociedad venezolana, ¿no? Obviamente, en este campo de trabajo hay un área en el que son predominantes las mujeres, que son el área de servicios, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, el 97% del servicio doméstico es femenino, ¿no? Y así como eso, uno puede ver presencia mayoritaria de mujeres en otras áreas de la economía, que son algunos aspectos que se han analizado por parte de quienes han atendido lo que significa este proceso de, digamos, de la vida femenina en el ámbito laboral, ¿no? También que se ha advertido y los análisis dejan ver que persiste una división sexual del trabajo, es decir, que todavía en la sociedad venezolana del siglo XX no hay una equidad y una distribución equitativa de los ámbitos de trabajo en relación con los hombres y las mujeres, e incluso hay un debate importante respecto a la diferencia de salarios que reciben las mujeres y los hombres. Hay también estudios muy interesantes que plantean todo el proceso de profesionalización de las mujeres y cómo es que las mujeres también acceden a los altos cargos gerenciales, ¿no? O sea, que en este proceso, de la misma manera que ocurre en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, también ha ocurrido en el ámbito de la ocupación, que las mujeres han ido ascendiendo a posiciones de liderazgo cada vez más importantes y a ocupar posiciones de gerencia y de dirección de empresas. No obstante, también las cifras dejan ver que es un índice muy por debajo del índice de los varones. Ahora, esto es un hecho que quienes han analizado el tema y quienes trabajan esto, no es exclusivo de Venezuela, es un proceso que se expresa en otras partes del mundo, incluso del mundo desarrollado, que hay una especie de pirámide que impide que las mujeres ocupen digamos, que la ocupación de las mujeres en los altos niveles de gerencia sea equitativa a los del hombre. Hay, del mismo modo, un conjunto de reflexiones que se desprenden de todo este conjunto de trabajo
que hablan de cómo es también que hay índices de pobreza mucho más elevados entre las mujeres como consecuencia de las condiciones de vida de la sociedad venezolana. O sea, recientemente salió publicada la encuesta en COVID que deja ver eso, las profundas desigualdades que existen en nuestra sociedad y cómo esas profundas desigualdades tienen una expresión dramática en el ámbito de las mujeres, ¿no? Ahora, esto del mismo modo forma parte de las contradicciones y de los problemas de estos procesos de transformación que han ocurrido en la sociedad venezolana del siglo XX. No obstante, yo sí creo que a la hora de hacer un balance en relación con lo que ha sido las transformaciones de la sociedad venezolana en el siglo XX, es inevitable destacar que al concluir el siglo, la presencia, el desempeño y las exigencias colectivas de las mujeres, o sea, guardan una distancia abismal con lo que eran los pareceres compartidos sobre la vida femenina y los roles que te estaban asignados en el pasado. Es decir, o sea, ahorita sería muy difícil que cualquier hombre le pueda decir a una mujer, mira, tú no puedes trabajar porque te tienes que quedar en tu casa. O tú no puedes estudiar porque tú tienes que cuidar a los muchachos. O sea, eso puede ser que se diga, pero eso no tiene manera de ejecutarse de la misma manera que podía ser una sanción indiscutible a comienzos del siglo XIX, ¿no? Es también importante insistir que desde la década del 30 y desde ese momento y de manera ininterrumpida, las mujeres han actuado de manera organizada para hacer valer sus derechos y para obtener importantes conquistas, importantes logros, ¿no? O sea, yo creo que fue resultado del movimiento organizado de las mujeres que lograron conquistar sus derechos ciudadanos, que lograron insertarse en la vida política del país, o sea, que era un espacio considerado absolutamente contrario al desempeño de las mujeres, que obtuvieron el reconocimiento de sus derechos civiles, generando importantísimas mudanzas en el desenvolvimiento de la vida familiar como consecuencia de la adjudicación de estos derechos, la patria potestad compartida, la supervisión de la educación de los hijos, o sea, todo lo que significan los derechos civiles que han obtenido las mujeres dentro de lo que sería la ampliación de su expresión como parte de la familia, ¿no? O sea, todo lo que fueron sus acciones y sus presiones fueron determinantes también en la creación de espacios académicos e institucionales que tomaran en cuenta estas demandas y estas exigencias de la mujer, en la promoción de proyectos y reformas que estuvieron orientados fundamentalmente a lograr una mayor integración de las mujeres en cantidad de ámbitos de la sociedad a donde simple y llanamente era impensable pensar que las mujeres estuviesen allí. O sea, en el ámbito médico, en el ámbito profesional, en el ámbito de la construcción, o sea, incluso en ámbitos mucho más pedestres, como son las mujeres que manejan el metro o las mujeres que son aviadoras, o sea, son ámbitos que simple y llanamente era impensable que fuesen ocupados por una mujer y que producto de este proceso de transformación, de estas luchas, de esta organización y de esta movilización, son parte de la vida cotidiana de los venezolanos, ¿no? También representa una variación absolutamente significativa, eso, los cambios que tuvieron lugar en los contenidos educativos de las mujeres. O sea, pensar que las mujeres podían estudiar simplemente para ser amas de casa, a pensar que las mujeres están capacitadas para formar parte de los espacios de mayor demanda y mayor exigencia en la vida académica, y todo eso teniendo en cuenta que se va a producir y a generar con una velocidad ininterrumpida a partir de la década del 50 y después de manera constante hasta el siglo XXI, ¿no? Todos estos espacios y todos estos desempeños nuevos de la mujer van a tener, o sea, un impacto en el establecimiento de nuevos referentes acerca de la vida femenina, que yo creo que son lo más importante en lo que representa a la cultura de la sociedad venezolana, al impacto en la sociedad, ¿no? Sobre todo porque van a entrar en contradicción con lo que eran aquellos niveles profundamente estrechos que se consideraba que eran los espacios en los que debía desempeñarse la mujer y que se van a desenvolver y se van a expresar en lo que va a ser la dinámica del siglo XX. Y que eso, además, no solamente tiene un efecto profundo en cuanto a la dimensión de los cambios, sino que además, como decía yo al comienzo, son perdurables y son irreversibles. O sea, no hay manera de que eso vuelva atrás. Por ejemplo,
si bien no desaparece la función social de la mujer como madre y esposa, deja de estar reñida con la ocupación de nuevos espacios. O sea, por supuesto, todo esto tiene que ver con la doble jornada y con las exigencias de la mujer, pero nadie puede plantear hoy, o difícilmente se puede plantear hoy como una premisa, que la condición de la maternidad o que la condición de mujer o que la condición de esposa impide la posibilidad del desarrollo profesional de una mujer, ¿no? Y también que el hecho de que las leyes la protejan, la independencia la proteja, en la medida que van adquiriendo independencia, va teniendo mayor autonomía y va siendo parte de la vida económica del país, lo cual permite también que este conjunto de transformaciones se expresen en su vida y en la vida económica del país, ¿no? Todo esto, como decía anteriormente, va a generar tensiones, va a generar contradicciones, hay por supuesto espacios que no se han logrado resolver, pero que también son aspectos que forman parte de los procesos históricos del siglo XX y del siglo XXI en otras sociedades. Yo creo que realmente este proceso y estas contradicciones y estas limitaciones que todavía se advierten en la vida femenina y que están asociadas no solamente a códigos culturales muy acendrados, sino a las propias dificultades de las transformaciones y de los ritmos de transformación de la sociedad, pueden modificarse y van a tener efectos mucho más duraderos en la medida en que no sean exclusivamente problemas de que demandan y exigen las mujeres, sino en la medida que se conviertan en un problema del conjunto de la sociedad. O sea, que sea la sociedad en su conjunto las que asumen la necesidad de atender los temas y debates que tienen que ver con la mujer como están, o sea, como parte de ese proceso de transformación. Yo creo, verdad, que dentro de la vida de la sociedad venezolana del siglo XX, o sea, no hay manera de comprender cabalmente lo que es la profundidad de esos cambios si no se tiene en cuenta los profundos cambios que ocurrieron en la vida femenina. Así que de esta manera, bueno, dejo abierto el derecho de palabra para cualquier intervención o cualquier aclaratoria o cualquier aspecto que quieran ampliar, pero teniendo en cuenta eso, que dentro de me parece bien bueno haber empezado con este capítulo, porque forma parte, ¿verdad?, de un eje que atraviesa la sociedad venezolana en el campo laboral, en el campo de la cultura, en el campo de los valores, en el campo de las prácticas sociales, y que está directamente relacionado con la vida femenina y con la manera en que las mujeres atendieron este proceso como un espacio para la transformación de sus vidas y de la sociedad venezolana en su conjunto. Bueno, recuerden que pueden levantar la mano o hacer los comentarios por el chat, que también se leerán. Aquí ya tenemos una mano levantada. Pedro Graterol, te voy a habilitar el micrófono. Buenas noches a todos, buenas noches, profesora Quintero. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Excelente. Quería preguntarle un poquito sobre la idea que usted habló de organización y movilización de las mujeres en Venezuela en el siglo XX. Y si puede expandir, por favor, en cómo fue ese proceso de organización y movilización, cuáles fueron los grupos prominentes, y eso me interesa bastante. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, en el caso de las organizaciones femeninas, lo importante, y lo destacaba yo cuando me refería al tema, tiene que ver con el hecho primero de que fuesen organizaciones de carácter colectivo que funcionan en función de los problemas de conjunto de la mujer. Es decir, no solamente nos interesa que estén organizadas, sino que el motivo de la organización esté enfocado a plantear los problemas del conjunto de las mujeres. Estas organizaciones van a ser muy diversas y van a ser primero orientadas sobre todo para los fines de las madres y de la familia, y progresivamente van a estar más orientadas hacia la vida, hacia los derechos civiles y políticos, ¿no? Pero sí me parece importante, por ejemplo, entre estas organizaciones, aparte de la Agrupación Cultural Femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres, también otras organizaciones que se van a vincular a los partidos políticos, o por ejemplo, todo lo que van a hacer las organizaciones pro sufragio femenino, que van a ser organizaciones que van a, el movimiento, o sea, que van a ocuparse, digamos, de la parte de los derechos políticos de la mujer. Hay impresionante, hay un trabajo de Rosa del Olmo, a donde hace una lista de las organizaciones de mujeres que se constituyen en Venezuela, y verdad, es importantísimo
porque son organizaciones que no solamente son de carácter nacional, sino que se van constituyendo a nivel regional. Sería interesante hacer un censo de cómo estas organizaciones van creciendo a nivel local y a nivel nacional en todo el país, y también viendo lo que son las diferentes funciones que se plantean como propósitos de su trabajo. Van a ser muy importantes también las distintas organizaciones feministas, ¿no? El Grupo Conjura, el Grupo Miércoles, el Grupo Mala Vida, y posteriormente las organizaciones, por ejemplo, la Coordinadora Democrática de Mujeres, la Comisión Nacional de Mujeres. Es decir, que si uno atravesara todo el siglo XX mediante eso, lo que serían las distintas organizaciones, se da cuenta que es un proceso no solamente sostenido, sino en permanente crecimiento, no solamente en cuanto al número de las organizaciones, sino en cuanto a la diversidad de sus funciones. Por aquí Daniel de Alba levantó la mano, le voy a habilitar el micrófono. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Daniel, ¿tienes el micrófono apagado? Ajá. Profesora, sí, aquí estoy. Profesora, quería preguntarle sobre en qué momento inicia la participación, si se puede decir, social de las figuras políticas femeninas, en el sentido de, por ejemplo, las primeras damas o las diputadas, o sea, más o menos en qué década de la Venezuela del siglo XX inicia esta participación y, bueno, esta acción como tal, de que dejan de verse como la figura que acompaña al presidente y hacen sus propias, o comandan sus propias obras, dirigen sus iniciativas, etcétera. Gracias. Hola, Daniel. Bueno, chévere tu pregunta. Fíjate tú, la participación política de las mujeres en la sociedad venezolana se inicia, como decía yo, bueno, cuando la Semana del Estudiante en 1928, pero realmente va a tener una movilización mucho más activa vinculada a los partidos políticos a partir del año 36, y también va a ser importantísimo dentro de ese proceso de participación política todas las luchas por el sufragio femenino. De hecho, la primera vez que las mujeres votan y pueden ser elegidas en la historia de Venezuela va a ser en 1946. Entonces yo diría que la primera vez que las mujeres participan en los poderes públicos de manera independiente va a ser precisamente en las elecciones de 1946, cuando va a haber 12 mujeres que van a ser elegidas como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo diría que ese es un hito mucho más importante que el de las primeras damas, ¿no? De hecho, o sea, las primeras damas van a ser una práctica más bien del periodo de la democracia, independientemente de que los presidentes tuviesen a sus esposas. La figura de la primera dama como una actuación pública institucional es una cosa que va a acompañar más bien a la democracia, pero yo creo que la participación política de las mujeres está al margen de la condición de primera dama o no, sino que va a estar asociada a la participación en los partidos políticos, a su condición de ser elegidas, a su condición de formar parte de, por ejemplo, del poder legislativo, y progresivamente a ir ocupando cada vez mayores responsabilidades cuando van a ser ministras, por ejemplo, del poder ejecutivo, o cuando finalmente van a ser elegidas a otros caldos en la alcaldía o como gobernadoras, o bueno, o como dirigentes políticas con absoluta autonomía de funcionamiento y de movimiento. A ver, aquí Ronald Uribe es el siguiente. Ya puedes encender el micrófono. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, profesora, quisiera preguntar si la figura de la mujer que es madre soltera también fue un catalizador en la promulgación o, digamos, en la emancipación de la mujer en los últimos 50 años del siglo XX. Disculpa, no te entendí bien la pregunta, o sea, se interrumpió el audio. Vuelve a hacer la pregunta, por Sí, favor. profesora. Profesora, si el papel de la mujer
la madre soltera como tal también fue como un elemento catalizador de, digamos, la liberación femenina y de la ocupación de espacio, como usted lo mencionaba en sus ponencias, el hecho de que la madre haya tenido que salir a resolver la vida para mantener a sus hijos sin la ayuda de un compañero masculino, facilitó este proceso también. Ah, claro, gracias Ronald, muy interesante tu pregunta. Fíjate tú, claro, ahí el tema de las madres solteras es complicado, sobre todo porque, bueno, hay madres solteras, hay mujeres cabeza de familia. Lo que sí se puede advertir en los estudios acerca de la dinámica, de la dinámica económica de las mujeres es que hay cantidad de familias donde la cabeza de familia son mujeres. Esos estudios también los ha realizado Luis Pedro España en sus estudios sobre pobreza y también sobre ascenso social. Y nosotros podemos ver que eso, al modificarse los valores y los patrones culturales, o sea, va a haber muchísimas mujeres que asumen la conducción de la familia, o bien porque los maridos se desentendieron, o bien porque ellas van a enfrentar el proceso de conducción familiar, ¿no? Yo creo que está, o sea, que no es solamente el hecho de la madre soltera, sino de la mujer cabeza de familia como un proceso que tiene lugar en la sociedad venezolana del siglo XX y que forma parte también de esta dimensión que, como hemos visto, tiene que ver con la parte educativa, con la parte laboral y con la parte de lo que fue la incorporación de las mujeres a otros espacios que no estaba previsto que ella ocupase con anterioridad, ¿no? Aquí tenemos a Gilberto Zambrano. Voy a habilitar el micrófono. Vamos a ver. Ya podrías... Ajá, ahora sí. ¿No? No se oye, Gilberto. No, no se Buenas noches, escucha. ¿me Ahora sí. escuchan? Ahora sí. Ok, ok, qué bueno. Muchas gracias, profesora, por la ponencia y agradecer la oportunidad de estar acá. Quería comentar y preguntarle sobre, viendo un poco la situación del continente, sobre todo de los demás países del Suramérica, vemos que las condiciones de la mujer y de la igualdad de género son, eh, son están en desventaja, o nosotros creo haber visto un estudio que dice que Colombia y Venezuela encabezan la lista de los países americanos con mayor igualdad de género y mayor oportunidad para la mujer. Quería saber si nos podía comentar un poco qué condiciones permitieron que Venezuela se aventajara en la lucha, en el progreso por la igualdad de género, y qué deficiencias pudiera tener la sociedad latinoamericana en este sentido. Gracias. Mira, gracias, Gilberto. Fíjate tú, bueno, también falta ver de quién son esas cifras, ¿no? O sea, porque, y de qué momento y de qué estudios, a qué estudios obedecen, ¿no? Yo creo que en el caso venezolano, de acuerdo a lo que yo conozco y he podido analizar, claro, aquí ha habido un esfuerzo institucional muy profundo desde el Estado por favorecer una legislación y una reglamentación que demanda esta equidad de género, ¿no? Ahora, una cosa es, y lo dicen las feministas y lo dicen quienes mantienen un debate en relación con esto, una cosa es lo que dicen las leyes y lo que dicen todos los sistemas de protección a la mujer, que efectivamente en el caso de Venezuela han sido muy proactivos y muy positivos. Y otra cosa es lo que a veces se expresa en la realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de representación, o sea, igualitaria, que las mujeres deberían tener la misma representación política que los hombres en los organismos de los poderes públicos, pero eso no ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver con cuidado en qué medida esa condición de mayor igualdad de género se expresa en una variable que tiene que ver con leyes y proyectos de protección de la mujer, y otra cosa la que tendría que ver efectivamente con la realidad de la vida femenina, ¿no? No obstante, yo sí creo que en América Latina en general y en Venezuela en particular, o sea, hay, o sea, deficiencias, carencias, inequidades que todavía se manifiestan en la desigualdad entre hombres y mujeres,
aun cuando es algo que está en la agenda, que es visible, que forma parte de las demandas y que progresivamente cada vez más uno ve mayor participación, mayor movilización y mayor actividad de las mujeres en todo tipo de escenarios. O sea, cuando uno ve todo lo que son las organizaciones comunales, todo, uno se da cuenta de la cantidad de la gran presencia y participación de mujeres en todo este tipo de organismos, ¿no? Eso que yo creo que es un factor importante de este proceso que se habla de, bueno, de un esfuerzo por lograr una mayor igualdad de género, ¿no? Yo creo que podemos ir haciendo 2 preguntas de 2 en 2 para que vayamos adelantando un poquito más y yo voy anotando, ¿no? ¿Te parece, Ok, Gabriela? sí, está bien. Bueno, por aquí tenemos una en el chat, que es de César Batiz, dice, profesora, en una etapa más contemporánea, ¿cómo evalúa el papel de mujeres como Argelia Laya, Aide Castillo e Ixora Rojas? Ahí tenemos esa. Estoy revisando el chat y todavía no hay más ninguna, pero tenemos la mano levantada de Josué Ramírez. Le voy a habilitar aquí el micrófono para que pueda hacer su intervención. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y al proyecto base de la Fundación por esta iniciativa. Quisiera conocer su opinión acerca, es bien interesante toda esta historia que comentaba acerca de cómo la mujer se logró insertar en el siglo XX y todo ese proceso histórico. Si estos movimientos que hoy en día existen, sobre todo en América Latina o en buena parte del globo, que se llaman los feministas y tal, si hay alguna comparación, digamos, son tiempos distintos, pero si hay alguna comparación en el esfuerzo y lo que persiguen estos movimientos de mujeres en la actualidad con lo que ocurrió en el siglo XX a nivel global también, el derecho al voto y mayor participación, etcétera. Tomando en cuenta que a pesar de todo ese avance que se logró en el siglo XX en relación a la participación de la mujer, aún persisten, y lo digo porque en Canadá estuve leyendo unos comentarios y unos artículos recientes sobre el tema, mucha diferencia en cuanto a los niveles salariales de las mujeres, sobre todo las ejecutivas, y por supuesto la participación en lo que son cargos digamos, de gobierno, etcétera, a pesar de que el primer ministro de Canadá insiste en la paridad de género en cuanto a la formación del gabinete. ¿Podría hacer un comentario al respecto, por favor? Gracias. Gracias, José. Mira, bueno, respondiendo a la primera pregunta acerca de Argelia Laya, Ixora Rojas y Aide Castillo, claro, estas son figuras femeninas asociadas a organizaciones políticas. Yo creo que si hay algo que marca la diferencia en la vida, digamos, en la dinámica política venezolana, es precisamente la presencia de las mujeres en las organizaciones políticas. O sea, yo creo que fueron figuras claves. O sea, bueno, Argelia Laya llegó a ser la presidenta del movimiento al socialismo, pero además que Argelia Laya no solamente fue una mujer vinculada al MAS, sino que fue una mujer vinculada a las luchas de las mujeres africanas y de las mujeres negras, o sea que Argelia es un referente muy importante y además fue una mujer activista del movimiento feminista, pero totalmente, es decir, que su presencia no se reduce exclusivamente al ámbito del partido en el cual fue militante, sino que fue eso, una dirigente política de amplio espectro. Lo mismo en el caso de Ixora Rojas y Aide Castillo. Aide Castillo, bueno, fue la primera mujer ministra en la historia de Venezuela, o sea que tuvo un cargo de ministro en el gabinete. Y Ixora Rojas, bueno, fue referente de las luchas femeninas en Acción Democrática. Yo creo que ese es un espacio que debería ser atendido con mayor rigurosidad para ver el efecto de la militancia política de las mujeres en los partidos políticos venezolanos y en qué medida eso tuvo o no un impacto en la práctica política de estos partidos, ¿no? Y eso lo asocio con la reflexión que hacía Josué, porque efectivamente, o sea, yo creo que los movimientos feministas han sido muy consecuentes en relación con sus demandas, ¿no? O sea, y que, bueno, por supuesto que es un proceso que va cambiando a través del tiempo y que está asociado también a lo que eran las demandas de las mujeres en otro periodo. O sea, cuando se está defendiendo el sufragio es una agenda política fundamentalmente orientada a los derechos políticos.
pero esto se va a ir ampliando. O sea, yo creo que parte del tema frondoso de la organización y de la movilización femenina es de qué manera se va modificando la agenda de lucha, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las demandas y las luchas de las mujeres contra la violencia doméstica, defendiendo el tema o sea, denunciando la violencia de género, eso era algo que no estaba presente en las luchas de las mujeres a comienzos del siglo XX, ¿no? Creo que efectivamente gran parte del problema, y que está en la agenda de los movimientos femeninos y de los movimientos feministas, porque hay movimientos femeninos que no se definen feministas y movimientos feministas que no se definen como femeninos, porque bueno, eso es un espectro muy amplio de diferenciaciones y de precisiones. Yo sí creo que hay una preocupación fundamental por ver de qué manera se van estrechando estos márgenes, ¿verdad?, de diferenciación que todavía existen, que existen en el campo profesional, que existen en el campo de los salarios, que existen en el campo político, y que, como yo decía con anterioridad, que esto se va a modificar no exclusivamente como consecuencia de las luchas de las mujeres, sino también como consecuencia de transformaciones en la sociedad que vayan permitiendo una mayor equidad en el tratamiento entre la relación de los hombres y las mujeres. Yo creo que eso es un proceso cultural, familiar, social, económico, político, o sea, que abarca al conjunto de la sociedad y no solamente a la lucha de las mujeres. Aquí tenemos dos manos levantadas. La primera es de María Spinetti. Le voy a habilitar el micrófono. Buenas noches, doctora. Y mi pregunta era en base, usted hablaba de que las mujeres entraron al campo económico, y mi pregunta va hacia, en ese momento, ¿qué sucede con el tema de la crianza de los niños? Y si de alguna manera el Estado o algunos de los movimientos toman parte en esa parte. Hablamos de la educación de las mujeres a partir de ¿cómo se llama?, de la educación inicial, pero si eso se lleva antes, y si hay algunos movimientos para darle la oportunidad a las mujeres que también tengan sus hijos cuidados y eso, y ellas puedan reinsertarse en el campo laboral. Ok, y la siguiente persona sería Valentina Guzmán. Ok, buenas noches. Profesora, antes de hacer mi pregunta rapidito, yo también soy tarbesiana como tú, como usted. Y qué para bueno. a mí es un honor porque te he leído muchísimo. Yo vivo en Canadá y de verdad en mi biblioteca hay como 4 libros tuyos o suyos. No sé cómo tratarte porque siento que No, eres niña, de tú, pero de de toda la tú, vida. ¿verdad? ¿Verdad? Claro, ya como somos tarbesianas podemos romper ese hielo. Yo tengo dos Total. preguntas, voy a ser bastante breve. Quería saber si esos movimientos iniciales de, digamos, reivindicación de los derechos de las mujeres en Venezuela en los años 30 nació de forma, digamos, intrínseca, o sea, fue algo que nosotras como venezolanas nos dimos cuenta, aquí tiene que haber más o menos un asunto de igualdad, o hubo una influencia del extranjero, de los movimientos globales, quizás, en los años 30 estaba Europa en plena ebullición de las guerras y las mujeres participaron. Quería saber cuál fue la influencia del exterior. Y segundo, si digamos, esa institucionalización de las demandas de la mujer y la creación de ciertos ministerios, institutos, tal, es realmente efectiva. Y lo pregunto por lo siguiente, pues porque todavía, como tú lo dijiste en la clase, hay muchas diferencias. Y me recuerda a la campaña de Hillary Clinton. Ella, por ejemplo, decía algo que a mí me encantaba, porque yo soy mamá y soy soltera, soy divorciada. Ella decía que los gobiernos tenían que promover, por ejemplo, daycares o hogares de cuidado diarios, mucho más accesibles para que nosotras pudiésemos trabajar desde que el niño tiene una edad temprana. Entonces, ¿qué tan efectivos han sido esos institutos en Venezuela para más o menos tratar de insertar a la mujer en la sociedad? Gracias, Valentina, tarbesiana, colega. Tarbesiana. Mira, no, pensando en lo que planteaba María y que de alguna forma se relaciona con lo que tú dices, o sea, en tiempos distintos. Fíjate tú, María, las primeras preocupaciones de las mujeres tenían que ver con la familia y el niño, ¿no? O sea, realmente no estaban orientadas tanto a la independencia y la emancipación de la mujer, sino, cónchale, que había que atender especialmente a la familia y a los niños, y a las madres y a los niños. No obstante, desde el primer momento en que las mujeres se organizan y comienzan a defender
se plantea la necesidad de los hogares de cuidado para que las mujeres trabajadoras puedan tener casas cunas en sus sitios de trabajo. Se va a plantear también el permiso postnatal, o sea, cantidad de cosas que van asociadas a esa posibilidad, ¿no? Pero obviamente siempre van a ser insuficientes. Entonces, parte del drama de este proceso de equilibrio y de inserción de la mujer en el campo laboral siempre va a estar relacionado, bueno, con quién dejo el muchacho, si la casa del cuidado diario, si tú me cuidas al muchachito, o sea, ¿qué va a ser? O sea, no existe o sea, no está reñida la función social de la mujer como trabajadora, pero siempre habrá el obstáculo que implica la atención de los niños, ¿no? Entonces, ahora, eso estuvo en la agenda, estuvo en el programa, ha estado permanente en todo lo que han sido las luchas de las mujeres para que en todos los niveles, o sea, horario especial para las que son madres profesionales, o sea, atención y casas cunas en los espacios de trabajo, o sea, horarios preferenciales, o sea, una cantidad de aspectos que están relacionados con eso, pero también, y parte de lo que plantean las feministas, y eso va con lo que planteaba Valentina, es que no tiene por qué plantearse exclusivamente que el cuidado de los niños es absolutamente solo de las madres, sino que los padres tienen que formar parte de esa transformación y de esa nueva dinámica cultural en la cual la vida familiar no está sujeta exclusivamente a la realización del hombre por encima de la mujer. O sea, ahí hay cantidad de debates que se están dando a todos los niveles para que eso permita efectivamente una equidad que pasa incluso por el desempeño de la vida familiar, ¿no? En el caso de la pregunta de Valentina, cuando Valentina dice, bueno, ese proceso que se da en los años 30 en Venezuela, claro, o sea, estamos hablando de un proceso que es un proceso mundial, ¿no? O sea, un proceso que está teniendo lugar en otras partes del mundo, como tú bien dices, producto de la posguerra, de la entreguerra. Pero lo importante en el caso venezolano es que se da precisamente en el contexto de apertura democrática que coincide con la muerte de Juan Vicente Gómez. O sea, ya las mujeres habían tenido una participación, ya se habían movilizado, producto de las demandas propias de la realidad venezolana. Es decir, cuando ellas están demandando democracia, no están demandando democracia porque eso es una bandera importada, están demandando democracia porque es una petición que obedece a las condiciones de la realidad venezolana. Por supuesto, todo lo que significa el movimiento al sufragio, el movimiento de defensa del sufragio, obviamente está asociado al movimiento sufragista, pero las maneras de ejecutarlo y de llevarlo a cabo son las propias que ellas elaboran para conducir sus luchas al sufragio. Entonces, y por supuesto, están en conexión con otros movimientos sufragistas de América Latina y utilizan estrategias compartidas, pero forma parte de un movimiento doméstico, de un movimiento local, de unas iniciativas que parten de estas mujeres venezolanas que se animan a llevar adelante sus proyectos de participación política, ¿no? Y finalmente, en relación con el tema de la institucionalización y las posibilidades que ofrece, siempre va a ser insuficiente, pero yo soy de las que considero que todos estos esfuerzos institucionalizadores de que haya un programa nacional de la mujer, de que haya un Instituto Nacional de la Mujer, de que haya una Comisión Nacional de la Mujer, de que haya una agenda de la mujer, de que haya las leyes de protección a la mujer, todo eso suma, o sea, son herramientas. Lo que yo creo es que hay que hacer valer, y precisamente creo que el gran aprendizaje de este proceso histórico es la movilización, la activación, la presencia de las mujeres para hacer valer que esas demandas tengan lugar. Y por supuesto, como he dicho anteriormente y voy a insistir permanentemente, y que la sociedad en su conjunto se comprometa con ese proceso de transformación. Es decir, que nunca va a ser suficiente con que sea un proyecto exclusivamente de las organizaciones de mujeres, sino que eso va a tener consecuencias y va a tener impacto y va a tener mayores posibilidades de éxito en la medida en que sea un proceso compartido de la sociedad para que todos estos logros, para que todas esas exigencias, para que todas estas demandas tengan resultados efectivos en el conjunto de la sociedad y no solamente en el mundo femenino. Bueno, por aquí tenemos varias preguntas en el chat. La primera de Juan Pablo Lares dice, profesora, buenas noches.
¿Cuáles fueron los principales aportes del movimiento feminista venezolano y latinoamericano de los años 60 para consolidar una segunda reforma al Código Civil venezolano en el año 1982? Y luego tenemos a Sorian Ramírez, que dice, las mujeres del feminismo y los movimientos LGBTQ, ¿qué podría decir al respecto? Ujú. Bueno, fíjate tú, en relación con, o sea, una cosa son los movimientos feministas de los 60, que están, y más que de los 60, porque en los 60 es más en los Estados Unidos, o sea, realmente el movimiento feminista en Venezuela es de la década del 70, está relacionado con la dinámica de los partidos políticos, pero también eso, con la influencia, por supuesto, del discurso de liberación femenina que tuvo el impacto que tuvo en el mundo entero, ¿no? Entonces, eso es un movimiento que tiene unas características, que tiene un discurso, que tiene una dinámica, que tiene sus propias publicaciones, que además que tienen su propia agenda. Y otra cosa es la reforma del Código Civil, ¿no? En la cual también participan las feministas. Pero yo diría que la reforma del Código Civil del año 82 tiene que ver no solamente con la agenda que había quedado postergada y pendiente desde la reforma del Código Civil de la década del 40, y que va a tener que ver con las peticiones que estaban haciendo las mujeres en relación con sus derechos civiles, por ejemplo, que ellas podían tener la patria potestad compartida, que ellas podían tener independencia económica del hogar, que ellas podían intervenir en la educación de los hijos, o sea, y que tenían igualdad de derechos que sus maridos en el funcionamiento del patrimonio doméstico. O sea, son cosas que eran y que no tenían que estar sujetas a la obediencia del marido, o sea, cosas que fueron fundamentales dentro de lo que sería esa reforma del Código Civil. Pero yo diría que no podríamos asociar, digamos, directamente lo que sería el feminismo de los 70 y su agenda, porque en el feminismo de los 70 está eso, en la liberación sexual, el tema del aborto, y son cosas que no están para nada en la agenda de la reforma del Código Civil de la década del 80. Entonces serían como dos, o sea, dos niveles de demanda, dos niveles de lucha, dos agendas diferentes, que no obstante determinan también que, bueno, que muchas de las feministas apoyaron igualmente la reforma del Código Civil de 82, aspirando que fuese más profundo. Y realmente yo creo que, bueno, una cosa son los movimientos feministas y el movimiento de mujeres, y otra cosa es todo el proceso de liberación sexual y de heterosexualidad y de todo este tema que está ocurriendo actualmente con relación al LGTB y todo. O sea, yo creo que son luchas y demandas que van por caminos diferentes. O sea, yo diría que son parte de todo este proceso de ampliación de los derechos, digamos, no solamente humanos, sino de los derechos sexuales de la población. Entonces creo que va más allá del movimiento de mujeres y que está relacionado con eso, con los derechos sexuales de la población en general. Aquí tenemos dos más. César Batiz dice, profesora, entre 1899 y 1935, ¿hubo alguna líder político o social o agrupación femenina a la que no se le ha dado el lugar que corresponde en la historia venezolana? Y luego tenemos una, esta sí es un poquito más larga, de Montero Velandia, dice, feliz noche. Si bien estamos hablando de la incorporación de las mujeres en el siglo XX, pero el caso de Linda Loaiza en el 2001, el no acceso a justicia y sentencia del CIDH como documento histórico y jurídico, planteó, entre otras cosas, la carencia de un mayor corpus jurídico en nuestro país para la defensa de la mujer, que viene del siglo XX. Pregunto, ¿cómo dar ese balance del siglo XX teniendo en cuenta tal caso fundamental y sobre todo en la negativa de ciertos discursos que niegan el papel y el avance de la mujer en Venezuela? Es decir, haciendo una especie de tabula rasa. Está muy bien. Mira, César, no, en relación con las mujeres de comienzo del siglo XX, mira, hay cantidad de figuras que, ¿cuál es la diferencia con relación a la década del 30? O sea, que son mujeres que llevan una actividad individual, o sea, que no es organizada ni con propósitos colectivos. Yo diría que esa es la diferencia fundamental.
Las mujeres, por ejemplo, que se organizan para apoyar a los jóvenes estudiantes del año 28, no están demandando, o sea, reivindicaciones de carácter femenino, están demandando reivindicaciones de carácter político, o sea, no están actuando en función de los derechos de la mujer. Yo diría que de ese periodo hay sobre todo mujeres escritoras, ¿no? Que tienen un lugar bien importante y que debería ser destacado con mayor, digamos, con mayor relevancia, sobre todo porque sus discursos y el contenido de su material literario puede ser un referente fundamental de una concepción sobre la mujer que no ha sido reivindicada, que no ha sido atendida de manera sostenida. Yo creo, por ejemplo, que una figura como Carmen Clemente Travieso, que nace en 1900 y que su trayectoria pública va a ser más en la década del 30, pero bueno, que es una mujer de avanzada, que se milita en el Partido Comunista en el año 31, y así como ella, otras de las mujeres que tuvieron actividad cultural en las décadas, digamos, durante el régimen de Juan Vicente Gómez, que fueron militantes del Partido Comunista. Había que echarle pichón a lo que podía significar incorporarse al Partido Comunista en tiempos de Juan Vicente Gómez. O sea que yo sí creo que hay, o sea, nombres de mujeres que vale la pena considerar y tener en cuenta en lo que sería esta actividad pionera de las luchas femeninas. La diferencia que yo establezco entre la actividad de ellas y lo que ocurre a partir del 36 es la condición colectiva de la lucha y la condición organizativa de las luchas. O sea, estas mujeres que actúan en periodos anteriores no se organizan de manera colectiva para transformar la condición femenina, sino que actúan de manera individual para obtener derechos, para obtener resultados y para actuar políticamente, pero no con una agenda que privilegie el tema de la mujer. Y en relación con el caso digamos, de las rémoras legales que de alguna forma afectaron las luchas de Linda Loaiza y los derechos de Linda Loaiza, bueno, yo creo que en el caso de Linda Loaiza, no solamente uno podría identificar los problemas jurídicos que están denunciados en el libro, pero también todo lo que significó, o sea, la usurpación y la obstrucción de justicia que se llevó a cabo en el caso de Linda Loaiza, que va más allá incluso de los referentes legales que había en la sociedad venezolana. O sea, por lo que uno puede, o sea, por lo que uno puede identificar en este libro, o sea, allí hubo, o sea, una obstrucción de la justicia premeditada y alevosa que no está necesariamente relacionada con el aspecto legal. No obstante, insisto, yo creo que son problemas que son susceptibles de ser mejorados, que deben ser conocidos, que deben ser denunciados, sobre los cuales hay que seguir insistiendo, pero que obviamente estamos a años luz. O sea, era impensable que en la década del 30 una mujer pudiese ser violentada por su marido y no tenía ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades de actuar. Eso no quiere decir que ahora salgan con bien, pero por lo menos tienen un aparato legal que las protege y que permite que sus voces sean escuchadas y que haya un mínimo de espectro que actúa. Y de hecho, y que hay una posibilidad de organizaciones de mujeres y de organizaciones de solidaridad y de redes y de alianzas y de defensa de derechos humanos que pueden actuar para apoyar este tipo de denuncias y este tipo de demandas, ¿no? Que son, ¿verdad?, significativamente diferentes a las que podían existir en Venezuela, incluso en la década del 50. Aquí tenemos otra pregunta, dice de Lisette Boone. ¿A qué se debe que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Venezuela las mujeres lograron notables reivindicaciones sociales y políticas como el voto popular y el divorcio mucho antes que otros contextos? No, pero yo sí creo que, por ejemplo, en el caso del voto, o sea, estuvo determinado efectivamente por las luchas de las mujeres, ¿no? O sea, de hecho, el voto femenino en Venezuela se obtiene primero en 1945, limitado a solamente consejos municipales, y posteriormente, como parte de la, digamos, de la transformación política que ocurre en el año 45, es el voto universal. Pero lo importante de todo este proceso es la dinámica llevada adelante por las mujeres, o sea, todo lo que hicieron, el correo cívico, la propaganda, la movilización, las peticiones, o sea, y que fue, verdad, muy significativo en comparación con otros países de América Latina. En Argentina, en Colombia, el voto femenino es posterior, ¿no?, al de Venezuela.
Y creo que también está relacionado con lo que fueron las luchas por la democracia venezolana tan temprana como consecuencia de la liquidación del régimen de la finalización del régimen de Juan Vicente Gómez. Pero en el caso del divorcio no fue producto de las luchas de las mujeres, o sea, el divorcio en Venezuela se sanciona muy tempranamente en 1904. Mira, producto yo creo que de un interés político, ¿no? Pero no fueron las mujeres venezolanas las que obtuvieron digamos, las que lucharon por la obtención del divorcio. De hecho, el divorcio se aprueba en 1904 en una reforma del Código Civil en tiempos de Cipriano Castro, sin mayores alaracas y sin mayor debate. Realmente es curioso porque es muy temprano con respecto a América Latina, pero no tuvo un impacto cultural o un debate, entonces, lo que pasó medianamente por debajo de la mesa. Yo creo que fue más complejo después la posibilidad de hacer valer esa ley cuando una mujer quería divorciarse. Ahí sí estaba la condena moral bueno, cuente que te vas a estar divorciando, ¿no? O sea, que era, ¿verdad?, un estigma muy difícil de disipar y que todavía se mantuvo en Venezuela y que digamos que de alguna forma se fue solventando con todo el tema de las luchas de las mujeres y de la liberación femenina y todo esto, pero el divorcio no se obtuvo en Venezuela como consecuencia de las luchas de las mujeres. Sí, todo lo que fueron los derechos de familia y los derechos de civiles en las reformas del Código, tanto la del Código de 1942 como la del Código de 1982, donde fue fundamental el papel de Mercedes Pulido y de todas las mujeres, porque además allí fue muy importante la suma de voluntades. Allí las mujeres que son unas artistas para tener diferencias y tener organizaciones divididas, allí se sumaron en un solo bloque y hubo una concertación de esfuerzos para lograr esa reforma del Código de 1982, que también en comparación con otros países de América Latina es una reforma muy sustantiva y de mucha significación. Bueno, por ahora no tenemos otros comentarios en el chat. No sé si alguien quisiera levantar la mano para hacer una última intervención. Vamos a ver. Bueno, Bueno, creo como que están contentos. sí. Bueno, aquí una persona levantó la mano, Daniel de Alba. Yo creo que Este, esa manito está levantada vieja y creo yo. sí. A ver, ya te habilité el micrófono, Daniel. No se escucha nada. Vamos a volver a intentar. No, no se escucha nada. A ver, Valentina bueno, está. Valentina, voy a aquí habilitarle el micrófono a Valentina. Ok, yo siempre, ahora sí me oyen, ¿no? Sí. ¿Aló? Ok. Sí, te oímos. Ok, yo siempre hago, yo espero que todo el mundo pregunte porque no me gusta encadenarme y ser yo la única, pero hay una cosa otra que se me ocurrió ahorita. Hay una genuina voluntad por parte, digamos, del grupo masculino, de los hombres, de insertar aún más a las mujeres en la sociedad venezolana. Y lo hago porque sé que Arabia Saudita, porque tengo personas muy allegadas y muy cercanas que trabajan en esos temas, se dio cuenta que teniendo a la mitad de su población sin trabajar en sus casas encerradas por cuestiones religiosas o lo que sea, obviamente iba a producir mucho menos y la fuerza laboral iba a ser mucho menor. Entonces se dieron cuenta, había como un interés económico, digamos, en insertarlas a la sociedad. En Venezuela, cuando uno ve, por ahí leí un comentario, no me acuerdo quién dice, cuando uno ve la campaña electoral ahorita que no hay figuras femeninas, oye, para mí siendo mujer produce como una decepción, ¿no? Ahora, la pregunta, Inés, sería esa, ¿hay una voluntad de verdad de darle a la mujer, en nuestro caso específico venezolano, los mismos derechos, insertarla más, ganar los mismos sueldos, insertarlas en las directivas de compañías, incluso en el poder político real? ¿O esto simplemente seguimos soñando con una especie de igualdad que no sé si va a llegar algún día o no? Y bueno, ahí recuerdo una cosa que dijo Josué, es muy cierta. Yo vivo en Canadá, Inés, y por ejemplo, el gobierno de Trudeau en su gabinete puso 50% son mujeres.
No sé si ahorita se hubo un desbalance porque renunciaron algunas, pero eso ha sido una de las motivaciones fundamentales de este gobierno liberal de Justin Trudeau. No, y en Francia también hubo un esfuerzo similar y en España. No, mira, yo creo que por supuesto, eso no hay una manera de que uno pueda decir una respuesta tajante. Habrá ciertos espacios a donde esa voluntad puede estar presente, pero obviamente sigue habiendo resistencias, o sea, en los niveles gerenciales y en los niveles, o sea, el discurso políticamente correcto es el de, hay que, no, las ventajas, que todo el mundo igual y tal, pero a la hora de las chiquiticas, bueno, necesito que vengas a una reunión a las 8 de la noche, cónchale, pero tú sabes que yo a las 8 de la noche no puedo porque tengo a mi chiquito, bueno, entonces si no puedes venir, o sea, que hay unas presiones internas que las he conversado muchísimo con mujeres profesionales que están en el campo, o sea, que son altas ejecutivas y que saben que, bueno, que ponerse los guantes en el mundo de las altas ejecutivas es un asunto de armas tomar, ¿no? No obstante, yo sí soy de la idea de que, bueno, que es un proceso lento, progresivo, de sensibilización y donde además tiene que ver eso bueno, con hacer. Mucha gente discute el tema de, no, bueno, pero ¿por qué uno va a estar que si la paridad? Mira, yo sí soy defensora de la paridad y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por exigir esa paridad y yo, por ejemplo, siempre estoy pendiente, si yo voy a hacer un libro colectivo, tiene que haber mujeres en el libro, tenemos que hacer un esfuerzo por presentar. Porque, bueno, porque es algo que también tienes que ir construyendo esa cultura de equidad política y de equidad de género, ¿no? O sea, eso no se va a dar simplemente por la ley o porque lo enuncies o porque lo sostengas o porque lo defiendas, sino porque lo ejecutes y lo hagas y por eso valoro mucho estos gobiernos que dicen, bueno, mira, vamos con el 50%, sobre todo porque siempre puede haber, si se hace el esfuerzo, la posibilidad de incorporar a mujeres a la actividad política, a la actividad gerencial, pero bueno, yo sí creo que resistencias hay porque es una cultura, ¿verdad?, de unas fortalezas y por eso yo, por ejemplo, yo no me río frente a los chistes antifeministas, o sea, yo en eso soy radical, o sea, soy fundamentalista, pues, o sea, la cosa es que tiene que haber una defensa y un esfuerzo y una insistencia y por eso valoro mucho los grupos de mujeres y los grupos feministas que están en esa campaña y en ese esfuerzo y en ese, digamos, en ese empeño por hacer valer esta equidad, ¿no? Estarías enamorado entonces de mi primer ministro, Inés. Pero totalmente, cuadrada con el primer ministro canadiense. Aquí Daniel dijo que no se le habilitó el micrófono. Voy a volver a intentar para que pueda hacer su pregunta. Y bueno, ya cerramos con estas tres, sí, Gabriela, con la de Daniel y las otras dos de que están armadas y ya vamos cerrando. A ver, Daniel, ya te estoy habilitando el micrófono. Tienes que tú mismo, activarlo, pero ya te di el permiso. No escucho nada. Bueno, vamos a pasar con Josué Ramírez. Ya debería, ajá. Sí, gracias. Solamente dos comentarios quizás impertinentes. Uno, ¿hasta qué punto afecta bueno, en general, no estoy hablando del siglo XX, pero en este momento, todo este proceso que se está dando de nuevos géneros binarios, no binarios, la comunidad LGBTQ, etcétera, el movimiento de la incorporación de la mujer y la reivindicación de los derechos de la mujer? Eso por una parte. Y por la otra, ¿tiene algún impacto el hecho de que mujeres afecten su propia integración? Por ejemplo, me refiero a una muchacha, creo que es artista o modelo, no sé, que recientemente hizo un comentario, creo que fundamentado en aspectos religiosos, en donde decía que la mujer tenía que estar subordinada al hombre, etc. ¿Tiene algún impacto en la lucha que se desarrolla en Venezuela estas dos situaciones? Gracias. Y por aquí le voy a dar el micrófono a Olimar Aguilera. Okay. Ajá. Hola, buenas noches, saludos Inés. Siempre es un placer estar en un taller donde tú estás, en un conversatorio, porque es enriquecedor. Pero fíjate, Valentina hizo un comentario sobre el tema de la paridad en este proceso electoral que toca en Venezuela ahorita el 21 de noviembre.
Y bueno, yo fui partícipe, bueno, he estado participando en todo el proceso de postulación y todo el rollo de la paridad, y ha sido bastante fuerte, ¿no? Indudablemente, si hay un tema de resistencia, digamos, quizás en algunos partidos políticos o en algunos espacios políticos para darle la responsabilidad a la mujer, ¿no? Abrir esos espacios. Pero también, y porque además lo viví, también creo que hay que buscar la manera de seguir formando a las mujeres en Venezuela. Indudablemente hay que mantener la formación constante de nuestras líderes en cada estado, municipio, parroquia, sector, lo que sea. Porque fíjate, muchas de las mujeres que se postularon, unas, bueno, realmente lo asumieron, pero en su gran mayoría costó muchísimo que las mujeres asumieran ese rol, ¿no? Yo tenía una candidata que me dijo, concha, es que me da pena, ay no, pero ¿por qué no ponen un hombre? Y yo decía, hermana, o sea, te toca a ti y vamos a luchar para que tú estés y te vamos a acompañar en todo este proceso, porque además no es fácil asumir el reto político en un país, bueno, en las condiciones en las que vivimos, ¿no? O sea, no solamente económicas, sino también políticas que son muy fuertes. Entonces creo que también es un tema de ambas partes, ¿no? De tanto, bueno, la apertura en los espacios políticos, que casi todos son hombres, por supuesto, y, bueno, también la apertura desde la mujer de asumir nuevos retos, de asumir posiciones, y yo siempre, cada vez que puedo, y estoy en un conversatorio y me toca, yo siempre les digo a todos, ustedes tienen una voz, ustedes son una voz y es importante escuchar esa voz, no desde mi punto de vista, sino desde tu punto de vista de la señora que vive en Atabapo, por ejemplo, o de la que vive, no sé, en Libertador, en el municipio Carabobo, ¿no? En el estado Carabobo, municipio Libertador. Entonces, creo que hay que fomentar no solamente la lucha de las aperturas en los espacios políticos, sino también la formación de nuestras mujeres, de nuestras líderes, en cada uno de los espacios, sean donde sea político, sea ejecutivo, sea educativo, en donde sea, para poder fomentar, ¿no? Y crecer. Bueno, solamente la lucha, y bueno, y cuando llegamos al momento de tomar decisiones, nos echamos para atrás. Eso ha pasado y pasa constantemente. Entonces, bueno, creo que indudablemente me encanta que en este espacio estén muchos hombres abiertos a escuchar. Y como yo digo, creo que los hombres deben ser nuestros socios en la política y en cada uno de nuestros espacios. Gracias, Inés. Gracias, Orlimar. Muy buena tu intervención, muy completa. Mira, por ahí estaba la pregunta de Daniela en el chat. Aquí la estaba leyendo. Dice, ¿se tiene algún registro sobre alguna figura emblemática alusiva a los medios que haya servido de influencia en estos movimientos de movilización y participación de mujeres en la sociedad? Ejemplo, Cecilia Martínez o Teresa de la Parra. Sí, bueno, gracias, Daniel, por tu pregunta. Bueno, empezando por lo que decía Josué, o sea, yo creo que son luchas, o sea, que no están en confrontación, ¿no? Las luchas de los derechos de la mujer con las luchas de los derechos sexuales de los LGTB, o sea, que yo creo que son planos diferentes y que seguramente parte del problema está en que digamos, en que son aspiraciones o derechos distintos. Entonces, en esa medida no creo que los afecte, o sea, que si tú estás luchando por estos derechos, entonces vas a dejar de luchar por los derechos de la mujer. Creo que son agendas distintas. A mí lo que me parece, y insisto permanentemente en eso, es que todas estas acciones que tienen que ver con derechos por la libertad individual tienen que ser asumidos por la sociedad, ¿no? O sea, tiene que no debe ser, y tiene que haber eso, un profundo respeto, una profunda aceptación, un profundo reconocimiento, y en esa medida, digamos, en la medida en que haya más movimiento, más movilización, más exigencia, la sociedad va permeándose frente a esa diversidad, frente a esa pluralidad, frente a esas exigencias, y va respondiendo frente a ellas. O sea, yo creo que ese es el gran reto en el cual nos encontramos. Y en relación a cómo afecta al movimiento de mujeres las posiciones de otras mujeres, yo creo que
es más o menos lo mismo que cualquier opinión adversa, ¿no? O sea, yo no creo que el hecho de que una mujer opine adversamente sobre las luchas de las mujeres afecta más al hecho de que sea un hombre el que opine adversamente. A mí lo que me parece es que son códigos de comprensión del problema que simple y llanamente no hacen empatía o no están en sintonía con este tipo de demandas, ¿no? Entonces creo que del mismo modo, o sea, el hecho de que sea mujer o que sea hombre quien es refractario a estas demandas, son eso, y la dificultad de conectarse con unas peticiones, unas conquistas y unas luchas que trascienden digamos, su cortedad de visión, ¿no? En relación con lo que decía Orlimar, ¿verdad? Que nosotros, bueno, yo he estado en cantidad de talleres y procesos de formación de liderazgo femenino. O sea, yo sí estoy convencida, como tú lo dices, Orlimar, que es fundamental que las mujeres asuman y se posicionen de sus condiciones de liderazgo. Y a mí me llama mucho la atención porque en todos estos esfuerzos, ahorita yo estoy trabajando con una organización que se llama WOMU, que son eso, procesos de formación de liderazgo femenino a través del WhatsApp, y por ahí nos ponemos a plantear eso, posibilidades de actuación fuera, o sea, y no tiene que ver con la política nada más, tiene que ver con los derechos vecinales, con tu entorno inmediato, o sea, y a mí sí me llama mucho la atención eso, que hay cantidad de mujeres activadas en las luchas por sus derechos inmediatos. Lo que yo sí creo es que, por supuesto, están mediando lo que se había planteado anteriormente en la soledad de todo este esfuerzo, porque una mujer que es madre soltera, que tiene que trabajar, que tiene que atender, que tiene que llevar la comida para la casa y que además va a hacer trabajo comunal, cónchale, por algún lado flaquea, ¿no? Entonces creo que forma parte de una cultura en la cual es importante que la familia, que la pareja, que el entorno contribuya para que ese proceso tenga manera de ejecutarse. Pero yo sí creo que es muy importante este proceso formativo, este empoderamiento femenino, que las mujeres puedan efectivamente asumir estas posiciones con el apoyo no solamente de sus familiares, de sus compañeros, sino de sus organizaciones políticas, de sus organizaciones comunales, de forma tal que pueda haber digamos, esa inserción creciente de mujeres en otros espacios. Y finalmente, en relación con la pregunta de Daniel, o sea, ya habíamos comentado o sea, que lo de las influencias es muy difícil de determinar, pero obviamente, o sea, las revistas, la literatura, la poesía, todo lo que significa la motivación y la sensibilización por los derechos de las mujeres y por hacer valer la voz femenina, tienen un efecto, tienen un impacto, independientemente de que no se exprese o no se reivindique. O sea, la obra de Teresa de la Parra, o todo lo que fue una publicación que se hacía en Venezuela que se llamaba Nosotras, que era dirigida por Ada Pérez Guevara, cantidad de mujeres periodistas que participaron en la primera época de las décadas del 20, escribiendo poesía, escribiendo relatos, haciendo, o sea, todo eso forma parte de este proceso tan complejo. La diferencia, como decía anteriormente, es lo que va a representar cuando esto se orquesta dentro de un proceso organizativo que tiene como objetivo el proyecto, o sea, la movilización de las mujeres. Estas poetas o estas literatas o estas mujeres que escriben como inspiración individual, o sea, en su motivación no está generar un movimiento de mujeres, pero obviamente todos esos contenidos forman parte de este espíritu, de esta sensibilización, de este proceso y de todo este esfuerzo que ha representado la inserción progresiva, masiva, irreversible de las mujeres en la sociedad, y de las cuales les informamos no vamos a desistir. O sea, ya este es un proceso histórico del cual formamos parte las mujeres y la sociedad venezolana en su conjunto. Muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad del intercambio. Ha sido muy enriquecedor, muy activo, y muchísimas gracias a Proyecto Base y a la Fundación de la Cultura Urbana por esta oportunidad, por este espacio y por esta tertulia nocturna de martes en la noche. Así es, bueno, nos vemos ya la próxima semana. Y bueno, nada, para los que no se han unido al grupo de WhatsApp con la grabación, voy a enviarlo para que
todos estemos en un mismo grupo, por si acaso no les llegan algunos correos que me avisaron que por alguna razón que voy a estar revisando, Gmail pues no notificó algunos correos. También les voy a compartir el Google Classroom donde van a poder acceder a las lecturas, y también aquellos que nos acompañan hoy, porque accedieron a la clase que ofrecimos, para que puedan unirse. También voy a estar compartiendo la inscripción y todos los detalles para que participen en las demás sesiones. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Bueno, gracias a todos, buenas noches y bueno, nos vemos la semana que viene.